Cordial saludo, mi nombre es Edwin Alberto Bermúdez, pertenezco al grupo 14 del curso de Visual Basic avanzado. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en algún medio, como un disco duro o un disco de estado sólido, usados para diferentes fines por múltiples usuarios. A diferencia de un archivo de texto, la información que se guarda en una base de datos debe ceñirse a una estructura determinada de antemano, la cual permite organizar, guardar y recuperar los datos fácilmente. Por lo general, las bases de datos se gestionan mediante un sistema de gestión. Un sistema de gestión es una aplicación o software que sirve de intermediario entre la aplicación y los usuarios y los datos guardados en la base de datos. Permite gestionar y procesar la información presente en la base de datos, así como su almacenamiento. Entre los sistemas de gestión de bases de datos existen Oracle, Postgres, MySQL, MongoDB, SQL Server. Las bases de datos se pueden clasificar en dos tipos, las relacionales y las no relacionales. Las bases de datos relacionales son aquellas que se basan en el modelo relacional, o sea que los datos son organizados en tablas que se organizan en filas, que son los registros, y las columnas, que son los campos. Y las bases de datos no relacionales son aquellas que no se basan en el modelo relacional, es decir, no presentan una estructura rígida y predeterminada de tablas, sino que se basan en otras formas de organización muy diversas. Si bien tradicionalmente las bases de datos relacionales han sido las más utilizadas, recientemente las bases de datos no relacionales han mostrado ser muy útiles en muchos casos de aplicación. ¿Qué es un campo? Un campo es el área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos para almacenar los datos de un tipo específico. Un campo es el área en el que vamos a almacenar los datos, pero esos datos deben ser de un mismo tipo, es decir, si yo voy a determinar que mi campo es de tipo entero, forzosamente voy a tener que almacenar los datos de tipo entero. No voy a poder ingresar datos de tipo carácter o datos de tipo flotante, deben ser el mismo tipo. Como lo podemos ver aquí, el campo matrícula es de un tipo de dato numérico, entonces solo podemos ingresar datos de tipo numérico. ¿Qué es un registro? Un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados, es decir, para un registro puede que los datos sean iguales, pero también podemos permitir que sean de tipos diferentes. Algo muy importante en un registro es que es una colección de datos relacionados. Entonces, como podemos ver aquí, hay un registro, que por ejemplo aquí tenemos que la matrícula es el 2, que el nombre es Regina, que el teléfono es tal y que la edad es 20. Entonces, aquí podemos tener un registro que, aunque sus datos aislados parezcan diferentes, cuando se relacionan tienen algo en común. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que Regina tiene la matrícula 2, tiene el teléfono, este teléfono que está aquí, y tiene 20 años. Se nos preguntaba que si teníamos alguna experiencia de base de datos. La experiencia que tengo es la parte académica. He trabajado en las bases de datos de Oracle, de Postgres SQL, de MySQL SQL y de MongoDB. En la parte laboral he trabajado con SQL Server. Muchas gracias.